Hola, mis queridos amigos estudiantes de Torah. Hoy estamos de regreso con la parashá Besod Berajá. Luego de pasar nuestras fiestas judías, tuvimos un pequeño receso debido a la gran cantidad de días de Yom Tov y Shabbat que estaban en medio de las festividades, y por eso nos tocó hacer una pausa. Hoy retomamos la lectura del Midrash con la última parashot de la Torah para este ciclo, empezando a partir de este próximo Shabbat la lectura de la primera parashá de la Torah, que es Bereshit. Empezamos con esta lectura y dice así: Parashá Besod Berajá. Moshe bendice a las tribus antes de su muerte. Cuando Hashem le ordenó a Moshe: sube al monte Nebo y allí morirás, el ángel de la muerte pensó que tenía permiso de llevarse el alma de Moshe. El ángel bajó y comenzó a revolotear sobre Moshe, pero cuando Moshe lo divisó, lo apresó y lo arrojó al piso. Hashem me aseguró que tú no tienes poder sobre mí, le dijo. Quédate quieto y escucha cómo bendigo a las tribus. Moshe obligó al ángel de la muerte a escuchar las bendiciones. Moshe quiso que su acción final fuese bendecir a los judíos. Había comenzado el libro de Barín con reproches y también los había reprendido con el poema de Asinu, que fue la parashá pasada. Ahora quería concluir bendiciéndolos. Los profetas posteriores aprendieron de Moshe a concluir los sermones de reproche con palabras de aliento y bendiciones al pueblo. La Torá llama aquí a Moshe hombre de Dios. Este distintivo le fue otorgado una vez que hubo bendecido a los judíos, ya que él, que defiende y alaba al pueblo judío, es elevado por Hashem. La bendición de Moshe fue superior a la de todos los otros tzadikim, o sea, justos, que le precedieron, e incluso superior a la de los patriarcas, porque él fue superior a ellos. Muchas hijas se comportaron valientemente, pero tú las excediste a todas. Este versículo se refiere a Moshe, que fue el más grande aún que los patriarcas. El Midrash ilustra la superioridad de Moshe a través de una conversación ficticia entre él y los grandes tzadikim que lo precedieron. Primero dice Adán: Moshe, soy superior a ti porque fui creado por Hashem directamente, en cambio tú fuiste engendrado por padres. Moshe, perdiste tu superioridad cuando pecaste, pero los rayos de gloria con los que Dios me recompensó nunca los perdí. Noach, soy superior a ti porque a mí me salvaron del diluvio y me transformé en el padre de toda la humanidad. Moshe, tú te salvaste, pero no salvaste a tu generación. En cambio yo no solo me salvé, sino que cuando Dios quiso destruir a mi generación, luego del pecado del becerro de oro, los salvé a ellos también. Padre Abraham, soy superior a ti. Yo era hospitalario con todos los viajeros. Moshe, mi comportamiento fue superior porque yo alimenté al pueblo judío cuyos integrantes están circuncidados, y además tú vivías cerca de sitios poblados donde era fácil conseguir comida, mientras que yo alimenté a mi pueblo en el desierto con el pan que caía del cielo. Isaac, soy superior a ti. Expuse mi cuello en el altar en señal de acatamiento y divisé la Shejina. Moshe, pero tus ojos perdieron visión por lo que vieron. Yo logré hablar con la Shejina cara a cara y mis ojos no perdieron la fuerza. Jacob, yo luché con un ángel y lo derroté. Moshe, tú luchaste con un ángel en tu dominio, la tierra. En cambio yo subí al cielo, el dominio de los ángeles, y allí derroté a huestes de ángeles, porque ellos preferían destruirme antes que dejarme recibir la Torá. Hashem dijo: ya que Moshe está más próximo a mí que todos los demás tzadikim, sus bendiciones serán las más beneficiosas, por lo tanto que bendiga a los judíos. Antes de empezar las bendiciones, Moshe oró el Salmo 90, una oración de Moshe al hombre de Dios. Allí menciona la corta duración de la vida humana. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Sin embargo, el alma humana sobrevive y retorna a su fuente, que es Hashem.
Tú nos has sido refugio para nuestras almas de generación en generación. Versículo 2 al 5, prólogo a las bendiciones. Moshe describe la grandeza del pueblo judío. Moshe comenzó con alabanzas a Dios, describiendo cómo él mismo se reveló en Har Sinaí para entregar la Torá, Matán Torá. También destaca la grandeza del pueblo judío porque de todas las generaciones solo ellos aceptaron de buena voluntad la Torá y por eso eran merecedores de la bendición. Moshe proclamó: Hashem se acercó al pueblo judío en el monte Sinaí, como un novio que tiene y viene al encuentro con su novia. Hashem ofreció previamente la Torá a todas las otras naciones gentiles, pero ellos la rechazaron. Hashem se reveló a los descendientes de Saf y les preguntó: ¿quieren recibir la Torá? ¿Qué dice allí?, preguntaron. No matarás, respondió. Entonces no podemos aceptarla, dijeron. Nuestro antepasado Esaf fue bendecido a vivir por su espada. Dios ofreció la Torá a los descendientes de Lot, Amón y Moab, y ellos preguntaron lo mismo. ¿Qué dice allí? No cometerás adulterio, respondió Hashem. La Torá no es para nosotros, dijeron. Nuestro pueblo se originó en el incesto de las hijas de Lot. Hashem también le ofreció la Torá a los descendientes de Ismael. ¿Qué leyes contiene?, preguntaron. Dice: no robarás. Descendemos de Ismael, el cual era un ladrón y un secuestrador, protestaron. Este tipo de ley no es para nosotras. Todas las naciones de la tierra tuvieron la oportunidad de recibir la Torá para que después nos reclamen. Si tan siquiera Dios nos hubiese dado la oportunidad, nosotros también habríamos aceptado la Torá. Pero todos rechazaron la oferta. Solo Bené Israel aceptó la Torá sin siquiera preguntar acerca de su contenido, diciendo en su lugar: haremos y luego escucharemos. Moshe proclama: la grandeza de Hashem excede cualquier descripción. En el Sinaí, él trajo consigo solo una parte de las huestes celestiales bajo su mando, a diferencia del ser humano que despliega toda su riqueza el día de su boda. Entregó a los judíos su ley ardiente, la Torá, la cual fue escrita por él sobre las tablas con su mano derecha. ¿Por qué se denomina a la Torá como ley de fuego? Primero, la Torá existió previamente a la creación del universo. Antes de ser entregada a la humanidad, fue escrita ante Hashem con fuego negro sobre fuego blanco. Luego Moshe la escribió con tinta sobre un pergamino. 2. La Torá fue entregada en medio del fuego. Los ángeles que descendieron con Hashem al Har Sinaí eran de fuego. La montaña ardía. Fue entregada por Dios, quien es llamado un fuego devorador, y el rostro del delegado de Dios, Moshe, brillaba por su fuego. 3 elementos naturales jugaron un rol preponderante en la entrega de la Torá. El fuego, como está escrito: y todo el monte Sinaí humeaba. El agua, como está escrito: también los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Cuando los judíos perecieron luego de escuchar el primer y el segundo mandamiento, Hashem los revivió con el rocío que él utilizará cuando sobrevenga la resurrección. Tierra desértica. Hashem deseaba enseñarle a los judíos que así como esos 3 elementos son asequibles para todos sin costo alguno, así es la Torá. Moshe ahora bendijo a los judíos para que fuesen merecedores de una vida eterna en el mundo venidero por haber recibido la Torá. Hashem amaba a las tribus con un gran amor. Reunió las almas de los tzadikim y se las llevó con él hacia una vida eterna. Se lo merecían, ya que se ubicaron al pie del Har Sinai y aceptaron el yugo de la Torá. Moshe también alabó a los judíos. Aun cuando Dios se muestre partidario de las naciones gentiles y entregue a los judíos en sus manos, todos los tzadikim continúan adhiriéndose a él, aceptando su determinación con alegría. Aun cuando estén muy angustiados, los tzadikim no cesan de estudiar su Torá. Amén. A pesar de las terribles aflicciones, los judíos no abandonan la Torá, porque sostienen la Torá que Moshe nos ordenó es una herencia de la congregación de Jacob.
como la hemos aceptado, no la abandonaremos. El versículo, la Torá es una herencia de la congregación de Jacob, implica que el estudio de la Torá es obligatorio para que cada judío en forma individual no esté confinado a un grupo selecto de rabinos. Mientras iba caminando, Rabí Yanai vio por la calle a un hombre que vestía la ropa distinguida de un erudito en Torá. ¿Puedo invitarlo a cenar a mi casa?, le preguntó en forma respetuosa Rabí Yanai. Aceptó, respondió el hombre. Comieron juntos y luego Rabí Yanai comenzó a interrogar a su invitado sobre diversos temas del Talmud, la Mishnah y la Torá escrita. Cuán grande fue su desilusión cuando descubrió que su invitado, quien no puede aventurar ni una sola respuesta, era un perfecto ignorante. Toma la copa de vino y conduce el Birkat Hamazon, que es la oración después de las comidas, le ofreció Rabí Yanai. Mejor que conduzca Yanai el Birkat Hamazon, ya que es el dueño de casa, respondió el invitado. Como no sabía ni siquiera el Birkat Hamazon, trató de ocultar su ignorancia disfrazándola de amabilidad hacia el anfitrión. Rabí Yanai se ofendió porque el invitado lo había llamado por su nombre de pila, demostrando de tal modo que además de ser un ignorante no respetaba a los rabinos como era debido. Decidió que el insulto debía ser amonestado severamente. ¿Es usted capaz de repetir por lo menos una frase?, preguntó. Sí, respondió el invitado. Entonces repita conmigo, ordenó Rabí Yanai. Un perro, alguien tan descarado como un perro, se comió la comida de Yanai. El invitado saltó de su silla, apresó a Yanai de su manga y exclamó: tú te apoderaste de una herencia mía y no me la darás nunca. Sorprendido, Rabí Yanai preguntó: ¿a qué te refieres? El invitado le explicó: una vez pasé por una yeshiva y escuché que los niños recitaban la Torá que Moshe nos ordenó. Es una herencia de la congregación de Jacob. No decían, es una herencia de la congregación de Yanai, sino de la congregación de Jacob, lo cual implica que se refiere a cada judío en particular. Yo también tengo alguna participación en esta herencia entonces, ¿por qué me llamas perro? A su vez Rabí Yanai le preguntó: ¿con qué derecho aceptaste mi invitación? Ya que fue obvio que yo di por sentado que eras un erudito de Torá. Yo te diré una sola cosa de mí, respondió el invitado. Si alguna vez escuchaba a algún judío maldecir a otro, nunca le contaba a la víctima acerca de dicha calumnia, y si alguna vez veía que dos personas se peleaban, siempre trataba de reconciliarlos. Si yo hubiera estado al tanto de este comportamiento, no te habría llamado perro, dijo Rabí Yanai. Le aplicó a su invitado el versículo Teilín 50:23, al que ordenaré su camino, utilizará su intelecto para actuar generosamente con el prójimo. Le mostraré la salvación de Dios, que será recompensado aún no de la misma forma que aquel cuyo comportamiento noble es el producto del estudio de la Torá. Las escrituras llaman a la Torá la herencia de la congregación de Jacob, porque Jacob simboliza el pilar de la Torá. Aún en su adolescencia acudía a la academia de Shem y Eber a estudiar Torá. Nuestros sabios comentan: las vocales, herencia de la congregación de Jacob, pueden también leerse la novia de la congregación de Jacob. En Matan Torá, el pueblo judío contrajo matrimonio con Hashem. Por ese motivo, cada judío está comprometido a observar la Torá. Ya no constituye más un asunto de libre albedrío ser o no ser religioso. Moshe continúa alabando al pueblo judío, el Todopoderoso siempre, el Rey de Yeshurum, el pueblo judío, ya sea en tiempos de bienestar como en tiempos de desgracia. Cuando todo el pueblo está reunido, es merecedor de una bendición especial. Por lo tanto, ahora comenzaré a bendecirlos. La bendición a Reubén. Moshe comenzó bendiciendo a los descendientes del primogénito de Jacob. Que viva Reubén y que no muera, y que sean sus gentes numerosas entre las tribus.
En sentido literal, Moshe se refería a los soldados de la tribu de Rubén, los cuales marchaban en la vanguardia del ejército judío durante la conquista de la tierra. Los bendijo para que nadie caiga en el campo de batalla y que absolutamente todos regresen a sus hogares. En otro sentido, la bendición de Moshe se refería al fundador de la tribu, que viva Reubén en los tiempos del Mashiach y que no muera en el mundo venidero, que su tribu sea contada entre Bene Israel. Moshe bendijo a Reubén para que en el futuro su pecado en el incidente referido a Bilhá no sea contabilizado en su contra, ya que Reubén se había arrepentido de su falta. De hecho, la bendición de Moshe ayudó a Reubén a obtener su parte en el mundo venidero. Shimón no es individualmente bendecido por Moshe, que es la segunda tribu. Moshe no le otorgó a Shimón su propia bendición. Estaba enojado con dicha tribu porque su líder, Simri, había cometido un pecado en Shittim con una princesa moabita, incitando de esta forma a sus compañeros a cometer delitos similares. Nuestro patriarca Jacob, al bendecir a sus hijos, había reprendido a Shimón y a Leví. Más adelante, el comportamiento de Leví mejoró, mientras que el de Shimón se deterioró aún más, como lo ilustra la siguiente parábola. Dos hombres le pidieron un préstamo al rey. Uno de ellos se lo devolvió y más adelante llegó incluso a prestarle, en retribución, al rey de su propio dinero. El otro, sin embargo, no solo no le devolvió el préstamo original, sino que tuvo el coraje de pedirle al rey un nuevo préstamo. Del mismo modo, Jacob censuró inicialmente tanto a Shimón como a Leví por haberse enfurecido. Ambos habían exterminado la ciudad de Shechem y ambos habían tomado una parte activa cuando se trató de eliminar a Yosef. Más tarde, la tribu de Leví utilizó esas características de fervor y furia con el propósito de vengar el honor del Todopoderoso, como cuando castigaron a los adoradores del becerro de oro y cuando Pinhas de la tribu de Leví le quitó la vida a Simri, el líder perverso de Shimón. Sin embargo, los integrantes de la tribu de Shimón continuaron canalizando mal su inclinación hacia la violencia y a la agitación. Su líder Simri se rebeló contra Moshe en Shittim. Por eso esa tribu perdió el privilegio de recibir su propia bendición. No obstante, Moshe aludió a Shimón en la bendición de Yehudá cuando dijo: escucha, Hashem, la voz de Yehudá. La palabra contiene las letras del nombre Shimón. Además, la parte de Shimón en Eres Israel consistía en varias franjas de tierra en la parte de Yehudá. ¿Por qué se le concedió a Shimón territorio en la parte correspondiente a Yehudá? Un granjero poseía un buey que frecuentemente se descontrolaba. Para domarlo, el granjero puso una estatua de un león junto al establo del buey. Tenía la esperanza que al ver al terrible león, el buey se iba a intimidar y se tranquilizaría. Shimón recibió la bendición junto con Yehudá, el león, y fue colocado como su vecino con la esperanza de que la presencia de Yehudá iba a desalentar a Shimón de cometer más actos de injustificada violencia. Bendición para Yehudá. Moshe bendijo proféticamente a Yehudá después de Reubén porque Yehudá era la tribu líder. Además, esta tribu merecía ser bendecida después de Reubén porque su fundador Yehudá hizo que Reubén confesara abiertamente su pecado. Después del valiente reconocimiento de culpa de Yehudá con respecto al incidente con Tamar, Reubén tomó coraje y admitió delante de su padre Jacob: desordené el lecho de mi padre. Nuestros sabios citan también otra razón por la cual Moshe bendijo a Yehudá inmediatamente después de Reubén y por la cual comenzó la bendición de Yehudá con las palabras: y esto es para Yehudá. Durante los 40 años de travesía en el desierto, Bene Israel llevaron los ataúdes de todos los hijos de Jacob con la intención de enterrarlos eventualmente en Eres Israel. Pero mientras que los otros cuerpos se conservaron intactos, los huesos de Yehudá se separaron los unos de los otros y en consecuencia rodaban por el ataúd. Yehudá trajo aparejado este castigo sobre sí
al rogarle a su padre Jacob: permíteme llevar a Benjamín a Egipto, si no te lo traigo de vuelta, que se me excomulgue toda la vida, incluso después de muerto. A pesar de que trajo a Benjamín de vuelta, dicha maldición, la maldición de un hombre íntegro, se puso en vigor obligatoriamente. Por lo tanto, el alma de Yehudá no pudo entrar al Gan Edén, y concomitantemente sus huesos tampoco encontraron descanso. Moshe intercedió ante Hashem: ¿cómo es posible que el cuerpo de Reubén permanezca intacto mientras que el de Yehudá se despedace? ¿Acaso no fue Yehudá el que hizo que Rubén confesara abiertamente su error? Por lo tanto, escucha Hashem la voz de Yehudá. Tan pronto como Moshe dijo las palabras: escucha Hashem la voz de Yehudá, los huesos de Yehudá se unieron nuevamente cuando Moshe pronunció: y a su pueblo lo traerás. El alma de Yehudá fue admitida en la Academia Celestial, donde se unió a las almas de los judíos íntegros. Las palabras finales de Moshe: y tú serás ayuda contra sus adversarios, hicieron que el alma de Yehudá alcanzara el máximo nivel de apego a Hashem en el Olán Abba. Las palabras de Moshe: y esta bendición es para Yehudá, alude indirectamente a la Torá, ya que la palabra en la escritura alude siempre a la Torá. Moshe indicó: los reyes que descenderán de Yehudá deberán estudiar la Torá durante toda la vida. Moshe rogó: amo del universo, acepta las oraciones de los reyes de la casa de David cuando son amenazados por el enemigo. Haz que sus soldados regresen sanos y salvos al frente. Permíteles que tengan éxito en la batalla y dales ayuda contra los adversarios. Moshe previó proféticamente que David a veces se vería involucrado en situaciones angustiantes, y así explicó a Hashem rescatar al futuro monarca. También rogó por el rey Yeshiyahu, previendo que Yeshiyahu volvería al camino divino y destruiría a los ídolos de Eretz Israel. Debido a los ruegos de Moshe, Hashem aceptó la Teshuvá, el arrepentimiento de Yeshiyahu, y prometió que mientras él viviera no destruiría el Bet HaMikdash, templo sagrado de Jerusalén. Además, Moshe oró por el rey Menashe para que Hashem escuche su ruego emitido en cautiverio en Babilonia y lo libere. La frase final: y tú serás ayuda contra sus adversarios, fue una alusión profética al rey Yehoshafat, quien buscó la ayuda divina en el siguiente episodio. El justo Yehoshafat, rey de Yehudá, casó a su hijo con la hija del malvado Ahab, quien reinaba sobre las 10 tribus. Antes de salir a la guerra contra Aram, Ahab le pidió a Yehoshafat que se aliara con él. En el transcurso de la batalla, los carros militares lo rodearon. Así encerrado, Yehoshafat rogó por ayuda a Hashem. A pesar de que había sido decretado en el firmamento que Yehoshafat sería asesinado por haberse aliado para la guerra con el malvado Ahab, su ruego y la bendición de Moshe, que se refería a Yehoshafat, hicieron que el edicto se anulara. Este no es el rey que gobierna a las 10 tribus, no es el que buscamos, dijeron los arqueros enemigos, y los carros se dispersaron. Hashem le otorgó otros 7 años de vida a Yehoshafat. La bendición para Leví. Moshe bendijo a la tribu de Leví: tú, Hashem, has vestido a Aarón, a quien hallaste justo, con tus Urim Betuvim, que son el pectoral del sumo sacerdote. Tú probaste a Aarón en las aguas de Meribá, donde tú decretaste que debía morir en el desierto por haber presenciado pasivamente cuando Moshe golpeó la roca. Aarón podría haber protestado: yo no cometí ningún pecado, ¿por qué debo morir? Pero su corazón estaba contigo, no emitió protesta alguna. Por eso se ganó el derecho de usar el Urim Betuvim sobre su corazón. En otro aspecto, Moshe elogiaba a toda la tribu de Leví, la cual había sido elegida para realizar el servicio a Dios en el Mishkan y en el Bet HaMikdash. Siempre que probaste a los integrantes de Leví, resultaron perfectos. Cuando los sometiste a prueba en las aguas de Meribá, fueron leales. A diferencia de los demás judíos, los integrantes de la tribu de Leví no desafiaron a Moshe en las aguas de Meribá a que saque agua de otra roca y no de la elegida por Hashem. Tampoco participaron en ninguna de las 10 pruebas en las cuales Bené Israel probaron a Dios en el desierto.
Los miembros de la tribu de Leví no se compadecieron falsamente de los adoradores del becerro de oro, sino que los ejecutaron a todos, aun a sus propios parientes. Cumplieron tu mandamiento: no tendrás otros dioses. No construyeron con oro para el becerro de oro y tampoco lo adoraron. Cumplieron valientemente tu precepto de Brit Milá, circuncidando a sus hijos aún en el desierto, mientras que el resto de las tribus desistieron por el peligro que representaba el viaje. Ellos merecen enseñar tus leyes a Jacob y tu Torá a Israel. Los Kohanim de su tribu ofrecerán incienso ante ti todos los días y sacrificios en tu altar. Bendice a Hashem las pertenencias de los Leví y acepta favorablemente las obras de sus manos, el servicio de los sacrificios. ¿Por qué Moshe rezó para que las pertenencias de los Leví fueran bendecidas? Le pidió a Hashem que redujera el mínimo sus preocupaciones por objetivos materiales y de esa forma podrían dedicarse enteramente al estudio y a la enseñanza de la Torá. De hecho, la tefilá de Moshe logró que los integrantes de Leví fueran bendecidos materialmente de tal forma que se llegó a decir: la mayoría de los Kohanim son ricos. Aún más, el versículo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan, se daba por sentado que se refería a los Kohanim. Moshe concluyó su bendición: quiebra los lomos de sus adversarios y que sus enemigos no se levanten más. ¿A qué enemigos de los Leví se refería? Moshe rezó para que sean eliminados los usurpadores del ejercicio del sacerdocio. La bendición de Moshe se vio realizada cuando el rey Usía, que reinaba sobre el reino de Yehudá, entró al Bet HaMikdash a ofrecer Ketoret, incienso, algo prohibido para un no Cohen. Dios lo eliminó con Zarat, un tipo de lepra. Moshe previó proféticamente que en la era del segundo templo, los Hashmonaim, descendientes de Leví, lucharían contra un ejército griego numéricamente superior por lejos. Por eso rezó: Dios, quiebra los lomos de los que se levanten contra ellos, porque los Hashmonaim triunfaron de tal manera que Dios entregó a muchos en las manos de pocos. Dicho milagro sucedió en mérito a la bendición de Moshe a la tribu de Leví. El milagro de Hanukkah sucedió a través de los descendientes de Leví, cuya kedushá, santidad, pudo superar a las fuerzas de la tumá, de la impureza. Bendición a Benjamín. Luego de bendecir a Leví, cuyos miembros realizaban el servicio en el Bet HaMikdash, Moshe se dirigió a Benjamín, porque en su territorio se habría de construir el altar y el sagrado de lo sagrado, el Bet HaMikdash, sagrado templo de Jerusalén. Moshe bendijo a Benjamín antes que a Yosef, porque el Bet HaMikdash, que sería construido en el territorio de Benjamín, sería más querido a Hashem que el Mishkan, tabernáculo, de Shiloh, situado en territorio de Yosef. Moshe bendijo a Benjamín: amado del Eterno, morará con seguridad sobre él. Él da por sentado: los descendientes de esta tribu vivirán en seguridad sin temer al enemigo. La tribu de Benjamín siguió formando parte del reino de Yehudá. Luego de la división del reino, sus miembros lucharon por los reyes de Yehudá, participando en las victorias de los reyes justos Asa, Yoshafat y Hizkiahu. La bendición de Moshe implicaba que Benjamín destruiría a sus enemigos y viviría con seguridad. Moshe también se refería al fundador de la tribu, Benjamín, quien moraría con seguridad aún en la tumba, ya que los gusanos les estaba prohibido tocar ese cuerpo. Hashem siempre rondará sobre el territorio de Benjamín para que su Shejiná resida allí. La Shejiná mora entre los hombros de Benjamín. El Bet HaMikdash era construido sobre una colina alta en su territorio. El rey David deseaba ansiosamente construir el Bet HaMikdash. Hizo todos los preparativos que pudo. Cuando David visitó al profeta Shmuel, estudiaron todas las halajot atenientes a la construcción del futuro Bet HaMikdash. David sugirió que se construyera en la cima de la montaña más alta de Israel. Sin embargo, analizaron el versículo: y él mora entre sus hombros. Dado que el versículo no dice él mora en su cabeza, la parte más alta del cuerpo humano, decidieron construirlo en la colina del territorio de Benjamín y no en el punto más alto de Eretz Israel. La bendición otorgada a Benjamín alude a los tres templos. 1. Mora con seguridad sobre él. Alude al primer Bet HaMikdash, donde la Shejiná, divinidad, fue enteramente revelada. 2.
Rota sobre él. Se refiere al segundo Bet HaMikdash, donde la presencia de la Shejinah se vio sensiblemente disminuida. 3. Él mora entre sus hombros. Alude al Bet HaMikdash de la época del Mashiach, cuando Jerusalén sea dominada el trono de Hashem. Benjamín se distinguía de las demás tribus en que la Shejinah residía en su territorio. Quizás por esa razón la Torá no inició la bendición de Benjamín, y a Benjamín el Moshe le dijo, como lo hizo con las demás tribus, y a Rubén le dijo, y a Leví le dijo. En cambio, la introducción a la bendición de Benjamín es única. A Benjamín le dijo. Como se ganó Benjamín el privilegio de ser el anfitrión de la Shejinah, algunas razones son: 1. El fundador de la tribu era Tzadik, justo, extraordinario, una de las personas que falleció sin haber cometido pecados. Este Tzadik, el amado por Hashem, merecía que la Shejinah morara en su territorio. Nuestros sabios nos enseñaron que el amado Shlomo, descendiente del amado Abraham, construya el amado Bet HaMikdash, el amado Hashem, en el territorio del amado Benjamín, para lograr la expiación de los amados, el pueblo judío. El término amado implica una relación estrecha. Las personas citadas anteriormente eran llamadas así por su especial relación con Hashem. El rey Shlomo, quien construyó el Bet HaMikdash, fue llamado Eididia por el profeta porque estaba cerca de Hashem. Shlomo descendía de Abraham, a quien también llamaban el amado, porque fue el primer hombre que logró un alto nivel de proximidad con Hashem y luego defendió aquel conocimiento. El Bet HaMikdash es llamado también amado, como está escrito: cuán amadas son tus moradas, templos, oh Hashem de los ejércitos, ya que trajo la Shejinah cerca del pueblo judío. Además, Hashem es llamado el amado, porque está cerca de nosotros, y Benjamín merecía este título por la relación tan especial de Hashem con él. Benjamín, el menor de los hijos de Jacob, se quedaba siempre con su padre. Cuando Jacob quería caminar, se apoyaba en los hombros de su hijo. Hashem dijo: el Tzadik Jacob se apoyaba en los hombros de Benjamín. Yo dejaré que mi Shejinah se apoye en el mismo lugar, entre sus hombros. Todas las tribus, excepto Benjamín, estuvieron involucradas en la venta de Yosef. Hashem dijo: cuando la gente rece ante mí en el Bet HaMikdash, yo le tendré misericordia. No puedo dejar que mi Shejinah resida entre aquellos que no demostraron misericordia con su hermano mientras este último rogaba por su vida. Benjamín deseaba ansiosamente que la Shejinah residiera en su territorio. Un padre cuyos hijos ya se habían casado se mudó a otra ciudad. Un día les anunció que iría a visitarlos. De inmediato los hijos empezaron a pelearse por el honor de alojarlo. Solo el menor de los hijos no disputaba por ese privilegio. Por supuesto que mi padre no va a prescindir de mi hospitalidad, de la hospitalidad de mis hermanos mayores, para quedarse conmigo, reflexionó con tristeza. El padre observó el abatimiento de su hijo y decidió: aceptaré comer y beber en lo de tus hermanos mayores, pero me alojaré en tu casa. Del mismo modo, Hashem le prometió a Benjamín: la Shejinah quedará en tu porción, mientras que todas las tribus contribuirán trayendo sacrificios al Bet HaMikdash. Bendición a Yosef. Moshe bendijo la parte de Yosef y esta redituó mucho más beneficio que cualquier otra parte de la tierra. Yosef se merecía esta bendición por negarse a ceder ante los argumentos de la esposa de Potifar. Cuando Adán pecó al hacerle caso a su mujer, la tierra fue maldecida por su culpa. Debido a que Yosef hizo caso omiso a la esposa de Potifar, su parte fue especialmente bendecida. Moshe proclamó: bendiga Hashem esta tierra con dulces exquisiteces producidas por el rocío y la lluvia del firmamento y por las aguas en la profundidad de la tierra, con dulces exquisiteces que trae aparejado el influjo del sol y la luna. Ciertas plantas como los pepinos y los melones durarán con la luz lunar. Dios bendiga a las montañas con la pronta maduración de sus plantaciones y una producción ininterrumpida en sus colinas. Dios bendiga esta parte con las exquisiteces de la tierra, con abundancia y con la buena voluntad de Él que se reveló ante mí originalmente en la zarza. Que esta bendición corone sobre la cabeza de Yosef, sobre él que fue separado de sus hermanos. Cuando lo vendieron, sin embargo, los perdonó y los mantuvo durante los años de hambruna. Moshe concluyó su bendición profetizando acerca de los dos famosos descendientes de Yosef,
Yehoshua y Gidón. Al líder Yehoshua, quien descenderá de él, se le otorgará la fuerza del buey y los hermosos cuernos de los rehem. Con ellos herirá a los 31 reyes de Eretz Canaán. Decenas de miles de Canaanín serán eliminados por Yehoshua, descendiente de Efraín, y miles de Midianim serán eliminados por Gidón, descendientes de Menashe. En concordancia a la bendición de Moshe que hacía Yosef, el estandarte de Efraín era la figura de un buey y el de Menashe un rehem. La bendición a Zelubún e Isahar. Moshe bendijo a Isahar y a Zebulún juntos porque las dos tribus eran socias. Zebulún se ocupaba del comercio y dividía sus ganancias con Isahar, cuyos integrantes se dedicaban por entero al estudio de la Torá. A pesar de que Isahar era mayor, Moshe bendijo a Zebulún primero, porque si no hubiese sido por el apoyo de Zebulún, Isahar no habría podido seguir con sus estudios. Moshe los bendijo. Éxito, Zebulún, en tu salir a hacer negocios, e Isahar en tus tiendas estudiando Torá. Moshe le aseguró a Zebulún que sus viajes no implicarían ningún peligro o la posibilidad de un fracaso, ya que se proponía mantener a Isahar con sus ganancias. El éxito y la seguridad estaban garantizados. Además, Zebulún se alegraría porque su sociedad con Isahar le haría ganar una recompensa en el mundo venidero. La bendición de Isahar es mucho más concisa que la bendición de las otras tribus. Moshe le expresó en solamente 2 palabras: Isahar, alégrate en tus tiendas. De hecho, estas 2 palabras encierran toda la bendición posible. Moshe dijo a la tribu: alégrate cuando estudies la Torá, porque no existe mayor alegría en este mundo que el estudio de la Torá. Como está escrito, los mandamientos de Hashem son rectos, alegran el corazón. Además te alegrarás arriba en la tienda celestial, donde tu alegría será completa. Moshe continuó: los miembros de Isahar, eruditos en Torá, señalarán correctamente el comienzo del nuevo mes, y de esta forma los integrantes de las demás tribus serán citados en el monte del templo para las festividades, cuando llevarán sus sacrificios de Yom Tov, festividades. Isahar y Zebulún recibirán ganancias de las bondades del mar, cuyos territorios estaban bordeando la costa. Pescarán y venderán un costoso atún, como también el gilazón, con cuya sangre uno de los tzitzit se tiñe de azul. Harán un valioso cristal con la blanca arena de la costa. Además, en la arena descubrirán tesoros de embarcaciones zozobradas que fueron traídas a la costa. Debido a sus riquezas, Isahar y Zebulún tendrán tiempo libre para estudiar la Torá. Moshe también predijo: los negocios de Zebulún traerán muchos comerciantes gentiles a las costas del Mediterráneo. Ellos dirán: ya que vinimos de tan lejos, permítanos recorrer la capital del país judío, visitar el templo y ver qué dioses adoran y cuáles son sus costumbres. Cuando lleguen a Jerusalén y vean cómo todos los judíos al unísono adoran a un solo Dios y cómo se nutren con cierta clase de alimentos, comida kasher, quedarán muy impresionados y dirán: jamás hemos visto una nación como esta. Se darán cuenta de la futilidad de los cultos idólatras, y en consecuencia muchos se convertirán al judaísmo y ofrecerán sacrificios de rectitud sobre el monte Moriah. La bendición a Gad. Moshe dijo acerca de Gad: bendito el que ensanche el territorio de Gad. Gad recibió como parte las tierras de Sihón y Og en la región oriental del Jordán. Aunque menos fértil que Eretz Israel, este territorio era más grande, extendiéndose lejos al este. Gad mora como una leona, y cuando sale a la guerra sus víctimas son reconocidas porque les desgarra el brazo y la cabeza de un golpe. Gad necesitaba una bendición de fuerza en la guerra, ya que el lado oriental del Jordán estaba en constante peligro por los enemigos. Los miembros de Gad eligieron como su parte las tierras de Sihón y Og, la primera parte de la tierra a conquistar, porque sabían que el que enseñó la ley, Moshe, sería enterrado allí. Sus hombres marcharon
a la cabeza de Bené Israel en las conquistas de Eretz Israel. Fueron honestos y cumplieron con su palabra a Moshe de no volver a sus hogares al este del Jordán hasta después de la división de la tierra. En su bendición, Moshe excusó a Gad por haber elegido su parte fuera de Israel. Los miembros de Gad estaban parcialmente motivados por el deseo de tener en su territorio la tumba de Moshe. Además, cumplieron su deber para que las otras tribus en las que atañe a la conquista de Eretz Israel. La bendición a Dan. Moshe bendijo a Dan. Dan, fuerte cual el cachorro de león. Moshe se refería al hecho de que Dan, cuyo territorio formaba la parte norte de Israel, protegería a la tierra de sus enemigos. Su parte de la tierra recibía agua del río Jordán, el que desciende de la cueva de Pamais en la parte de Dan. El río constituye el límite entre Eretz Israel y Bashán, territorio de Og. La tierra que bordea el Jordán está bien irrigada y es fértil. La bendición de Moshe también sugiere que la porción de Dan está dividida en dos partes. Inicialmente recibieron territorio en el centro de Israel, pero lo consideraron insuficiente. Por eso, para tener más espacio, sus guerreros conquistaron el territorio de Leshem, que bordea Bashán en el extremo norte de Eretz Israel. La bendición a Neftalí. Moshe bendijo a Neftalí. La parte de Neftalí de la tierra satisface a quien vive en ella. Comprende el valle de Ginosar, donde las frutas maduran antes. El que ve los hermosos y deliciosos frutos de este territorio agradece y alaba a Hashem. Heredará el mar de Kineret y la franja de tierra meridional, donde podrá extender sus redes de pesca. Las letras iniciales de las tres primeras palabras de la bendición aluden a la cualidad tan famosa de Neftalí, la velocidad. Águila. Neftalí era veloz como el águila para cumplir los mandamientos de Hashem. Bendición a Asher. Bendito sea Asher con hijos. Con la palabra hijos, Moshe se refería a los descendientes de Asher, quienes eran nobles y coaní, sacerdotes, ya que muchas de las hermosas hijas de Asher se casaron con judíos prestigiosos. Sea el favorito de sus hermanos, debido a que tenía hermosas hijas para otorgar el matrimonio, era muy solicitado. Además, Moshe se refirió al fundador de la tribu Asher, quien fue despreciado por las otras tribus cuando les informó: Reubén profanó la casa de Jacob. ¿Cómo puedes hablar tan mal de nuestro hermano mayor? Le respondieron. Una vez que Reubén hubo confesado su pecado, Asher fue aceptado nuevamente por sus hermanos, y en el aceite bañé su pie. La tierra de Asher fue bendecida con tantos olivares que el aceite fluía como una fuente, y los miembros de la tribu se podían dar el lujo de bañarse en aceite. Moshe concluyó: tu tierra está rodeada de montañas de las cuales se excavó el hierro y el cobre, y así como eres fuerte en tu juventud, que lo seas en tu vejez, ya que el trabajo de excavar hierro y cobre debilita a la gente prematuramente. Moshe bendijo a los miembros de esta tribu para que retengan su fuerza en la vejez. La bendición de Moshe se cumplió. Se decía que una mujer anciana de la tribu de Asher era fuerte y bella como una joven mujer de alguna otra de las tribus. Moshe finaliza con alabanzas a Hashem y al pueblo judío. Moshe concluyó sus bendiciones de alabanzas a Hashem y al Klal Israel. Las alabanzas a Hashem sirvieron también para dar seguridad a los judíos en el sentido de que Dios los ayudaría aún después del fallecimiento de Moshe, que era inminente. Que sepas, Jerusalén, que no hay nadie como el Todopoderoso entre las deidades de las naciones. Él es el más poderoso arriba y abajo. Él controla las esferas celestiales y desde allí te ayuda. Su majestad está en el firmamento. Sin embargo, controla todo en la tierra. Ustedes, los judíos, constituyen su morada desde tiempos antiguos. El mundo fue creado para ustedes. Ustedes son el sustento del mundo. Existe para ustedes. Expulsó a vuestros enemigos de entre ustedes. Destruyó a los egipcios, a Sihón y a Og. Y él dijo: extermínelos. Dios nos ordenó destruir a Amalek y a las 7 naciones de Eretz Canaán. Moshe proclamó que los judíos vivirían en paz y muy seguros en Eretz Israel.
Cada judío personalmente va a vivir muy seguro en la tierra de granos y vinos, de acuerdo a la bendición de Jacob, y Dios estará contigo y te va a restituir la tierra de tus ancestros. Los cielos también destilarán el rocío de la bendición, de acuerdo a la bendición de Isaac. Dios les dará el rocío del firmamento. Moshe concluyó: dichoso tú, Israel, tienes como tú, pueblo salvado por Hashem. Cuán grande es la recompensa que Él atesoró para ustedes en el mundo venidero. Él les devolverá la espada de vuestra majestad, las coronas espirituales que Él les quitó después del pecado cometido por ustedes en el incidente del becerro de oro. Vuestros enemigos se asustarán tanto ante ustedes que negarán su identidad y ustedes hollarán sus alturas. La última bendición de Moshe aludía a la última recompensa del clan de Israel, el mundo venidero. Como prueba de que la profecía concerniente a la recompensa espiritual futura se cumpliría, Moshe dio señales que ocurrirían en el mundo terrenal: que los enemigos de Bené Israel negarían su identidad y que los judíos hollarían sobre el cuello de sus enemigos. Las palabras de Moshe se cumplieron en tiempos de Yehoshua. Los Gibonitas ocultaron que eran miembros de las 7 naciones y Yehoshua ordenó a sus generaciones pisar los cuellos de 5 jefes enemigos. Moshe fallece en Har Nebo. Luego de haber concluido las bendiciones, Moshe le dijo al pueblo: estoy por morirme. Les he causado muchas molestias al reprocharles por el incumplimiento de la Torá y las mitzvot. Perdónenme ya. Ellos respondieron: nuestro rabino y maestro, estás perdonado, ahora perdónanos tú a nosotros. A menudo te hemos hecho enojar y te hemos causado problemas. Los perdono, respondió Moshe. Hashem le dijo a Moshe: no esperes más, asciende al monte Nebo. Moshe cumplió inmediatamente. Había 12 niveles que conducían a la cima del monte, pero Moshe los subió todos en un solo salto. Wow. Tan ansioso estaba por cumplir la voluntad divina que su fuerza a los 120 años era como la de la juventud. Parado en la cima de la montaña, Moshe vio a Eretz Israel, así como Hashem le concedió el deseo de ver la tierra. Allí Moshe la bendeciría, facilitándole a Bené Israel su conquista. El Todopoderoso le permitió a Moshe ver lugares que su sucesor Yehoshua nunca pisaría. En especial Hashem le mostró lugares de peligros y desgracias futuras, motivando así a Moshe a rezar por la seguridad y el bienestar de su pueblo. Moshe más adelante tuvo la visión de la historia futura de Bené Israel hasta en los tiempos mesiánicos. Vio a Yehoshua luchando contra los 31 reyes de Eretz Canaán. Vio la era de los jueces, el reinado de la casa de David, al rey Shlomo preparando vasijas para el Bet Hamikdash. Incluso previó la guerra premesiánica contra Gog y Magog y anticipó la caída de Gog. A Moshe, al morir, se le concedió el pedido que previamente le había sido negado. Cuando Moshe le había pedido a Hashem: por favor, revélame tus modos de manipular los asuntos de este mundo, el Todopoderoso le había respondido: ningún hombre puede verme a mí y continuar viviendo. Pero antes de morir, Moshe fue digno de esa comprensión. A Moshe se le otorgó esa concesión. Así finalmente llegó al 50º y último peldaño de sabiduría. ¡Wow! En la última época del fallecimiento de Moshe, Hashem quiso demostrar a las huestes celestiales la grandeza de Moshe. En consecuencia llamó al ángel Gabriel y le ordenó: ve y tráeme el alma de Moshe. Amo del universo, ¿cómo puedo provocar la muerte de un ser humano que equivale a 600,000 judíos? Ve tú entonces, ordenó Hashem a Mijael. No puedo soportar verlo morir, respondió Mijael. Yo solía ser su maestro. Mijael es el ángel de la misericordia, el que le enseñó a Moshe a defender a los judíos. Entonces el Todopoderoso recurrió a Samael, que es Satán. Ve y tráeme el alma de Moshe. Samael tomó su espada, el espíritu de Tumá, impureza, con el cual esperaba derrotar a la Kedushá, santidad de Moshe, y bajó rápidamente hacia Moshe. Encontró a Moshe escribiendo el nombre de 4 letras de Hashem en un Sefer Torah todavía incompleto. El rostro de Moshe brillaba como el sol y se asemejaba a uno de los ángeles. Samael se asustó de Moshe.
Ningún ángel puede llevarse el alma de Moshe, pensó. Comenzó a temblar y no fue capaz de emitir palabra. Pero Moshe se había percibido la presencia de Samael aún antes de que el ángel se revelara. Tú, maldito, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó Moshe severamente. Samael se armó de coraje y contestó: vine a llevarme tu alma. ¿Quién te envió?, preguntó Moshe. El creador de todo, respondió Samael. Ciertamente él no quiere que tú te lleves mi alma, más bien él desea que yo te derrote, dijo Moshe. Yo me llevo las almas de todos los seres humanos, insistió Samael. Esta es la ley natural del universo. Pero yo no soy sujeto a las leyes de la naturaleza, insistió Moshe. Yo soy el hijo de Amram. Soy sagrado desde mi nacimiento, ya que nací circuncidado y por eso no fue necesario hacerme el Brit Milá. Puedo hablar y caminar desde el día de mi nacimiento como Adán antes de pecar. Cuando tenía 3 años profeticé que recibiría la Torá. Por esta razón Moshe se negó a tomar la leche de una egipcia cuando la hija del faraón lo encontró. Siendo aún niño en el palacio del faraón, le quitó a éste la corona de su cabeza, señal de la futura caída del faraón. Cuando cumplí los 80, Dios realizó muchos milagros en Egipto por mi intermedio y saqué 600,000 judíos en pleno día ante la mirada de los egipcios. Dividí el mar en 12 partes. Transformé las aguas amargas en dulces. En Mará, en el desierto, yo residía en el firmamento, discutí con ángeles que no querían entregar la Torá de fuego y permanecí cerca del trono celestial de la gloria para conversar con el Todopoderoso cara a cara. Yo entregué la Torá y los secretos a los ángeles, a la humanidad. Luché contra los poderosos gigantes de Sihón y Og y había sobrevivido al diluvio. Hice detener al sol y a la luna durante la batalla y yo mismo eliminé a Sihón y a Og. ¿Cuál otro de los humanos sería capaz de hacer todo esto? Por eso la ley natural que te permite llevar el alma humana no es aplicable a mi persona. Samael volvió hacia Hashem reconociendo su derrota. Hashem ahora le confirió aún más fuerza y le ordenó volver hacia Moshe. Dios quería que Moshe lograra una victoria aún mayor sobre Satán. ¡Wow! Samael revolotó sobre la cabeza de Moshe y desenvainó su espada. Moshe golpeó al ángel con todas sus fuerzas, con la vara sobre la cual estaba grabado el nombre de Dios. Samael huyó. Moshe lo alcanzó y lo encegueció con los rayos de gloria que emanaba su rostro. Una voz celestial proclamó: ha llegado el momento de tu muerte, por favor no me entregues al ángel de la muerte. Le rogó a Hashem: Moshe, recuerda que te serví en más años mozos, cuando tú mismo te revelaste ante mí en la zarza y cuando estuve en Air Sinaí durante 40 días y 40 noches y trabajé arduamente por aprender la Torá. No temas, proclamó la voz celestial, yo mismo me ocuparé de ti. Moshe se levantó y se preparó para la muerte, santificándose como uno de los ángeles. Hashem descendió junto a los ángeles Mijael, Gabriel y Saxagael. Mijael preparó el lecho de Moshe, Gabriel extendió un paño de lino sobre la cabeza y Saxagael otro paño sobre sus pies. El Todopoderoso dijo: Moshe, cierra los ojos. Moshe hizo así. Coloca las manos sobre el pecho, ordenó el Todopoderoso. Moshe obedeció. Junta los pies, él ordenó. Moshe obedeció. Hashem requirió el alma de Moshe. Hija mía, dijo al alma, planifiqué que permanecieras en el cuerpo de Moshe durante 120 años. Ahora lo debes abandonar, no te demores. El alma respondió: amo el universo. ¿Acaso hay un cuerpo más puro que el de Moshe? Yo lo amo y no deseo abandonarlo. Perdón, está muy fuerte. Yo te abasteceré con los ángeles bajo mi trono de gloria celestial, prometió Hashem. Es mejor para mí permanecer en el cuerpo de Moshe que mezclarme con los ángeles, protestó el alma. Él es puro como un ángel, a pesar de que vive en la tierra. Por otra parte, tú una vez le prometiste a 2 ángeles, Uzá y Asael, vivir entre los humanos y se corrompieron. Moshe no convivió con su mujer desde el día en que tú le hablaste desde la zarza, según una opinión, según otros desde Matan Torá.
por favor déjame en el cuerpo de Moshe. Luego de escuchar al alma atestiguar acerca de la pureza del cuerpo de Moshe, Hashem, por así decirlo, besó a Moshe. El alma experimentó el irresistible placer de la... Bueno, Dios mío. De la presencia divina, que fue aún mayor que el placer de estar en el cuerpo de Moshe, y retornó con Hashem. Moshe es llorado en el cielo y en la tierra y es sepultado por el Todopoderoso mismo. No, esto es muy fuerte. Los cielos sollozaron diciendo: el hombre piadoso ha desaparecido de la tierra solloza diciendo: y el hombre recto no existe más. Los ángeles elogiaron: la justicia del Eterno cumplió y sus ordenanzas con Israel. Una voz celestial proclamó: Moshe, el gran escriba de Israel, el que escribió la Torá para el pueblo, murió. La voz continuó elogiando: Moshe trabajó arduamente y adquirió 4 coronas. La corona de la Torá, que la trajo a la tierra. La corona de la que una cuando ofició de gran sacerdote durante la inauguración del Mishkan. La corona de la monarquía. La corona del buen nombre, la cual logró con su buen comportamiento. Moshe falleció en el monte de Nebo, en la parte de Rubén, pero los ángeles lo llevaron 4,000 bastardillas, aproximadamente 4,000 metros, a la parte de Gad, donde era su destino ser sepultado. Cuando el discípulo de Moshe, Yoshua, se enteró del fallecimiento de Moshe, se lamentó: mi padre, mi maestro, mi padre, porque tú me creaste, y mi maestro, porque me enseñaste la Torá desde mi juventud. Continuó llorándolo hasta que finalmente Hashem lo reprochó: ¿acaso eres tú el único que perdió a Moshe? Yo, por así decirlo, también lo perdí. ¿Quién más se levantará para amonestar a los judíos por mí? ¿Y quién los defenderá como siempre lo hizo? No es correcto dar rienda suelta a tu dolor personal. Laméntate por el pueblo judío que ha perdido a su gran líder. El rey estaba siempre irritado por la mala conducta de su hijo, a menudo estaba a punto de ejecutarlo por su falta de respeto, pero la madre del príncipe siempre intercedía y apaciguaba a su esposo. Cuando la reina murió, el rey estaba excesivamente apenado y les explicó a los nobles: lloro no solo por ella, sino por el futuro del príncipe. Del mismo modo, explicó Hashem a los ángeles: la pérdida de Moshe podría haber tenido consecuencias trágicas para el clan de Israel, y a menudo yo estaba enojado con el pueblo, pero siempre intercedía a Moshe por ellos, y así calmaba mi ira. Hashem mismo sepultó a Moshe en las praderas de Moab, cerca de Beit Peor. ¿Por qué razón tuvo Moshe el gran honor de que el Todopoderoso lo sepultara? Antes de salir de Egipto, Moshe buscó el ataúd de Yosef durante 3 días y 3 noches para llevar a cabo la antigua promesa hecha a Yosef de sepultar sus huesos en Eretz Israel. Mientras que todos los judíos reunidos para el éxodo iban cargados de oro y plata de Egipto, Moshe portaba solamente el ataúd de Yosef sobre sus hombros. Él era el hombre sabio que aprovechaba cada oportunidad para cumplir mitzvah. Hashem le dijo: lo que tú hiciste quizás te puede parecer insignificante, pero a mi modo de ver fue un gran gesto. Yosef estaba obligado a sepultar a su padre en Eretz Israel porque él era hijo, pero tú no eres ni el hijo de Yosef ni el nieto, y no estabas obligado a ocuparte de su cadáver. A pesar de todo, igual lo hiciste. Yo, quien no tenía la obligación con él para ser humano, te sepultaré. Bendito sea el nombre del amo del universo, quien nos enseñó los caminos rectos. Amén. Nos enseñó a vestir el despojado cuando él mismo vistió a Adán y a Javá. Nos enseñó a visitar a los enfermos cuando él se le apareció a Abraham mientras se recuperaba de la dolorosa incircuncisión. Nos enseñó a consolar a los que están de duelo luego del fallecimiento de Abraham,
Él mismo se reveló ante Isaac para consolarlo y para bendecirlo con la bendición de consuelo a los que sufren una pérdida. Nos enseñó a dar sustento al hambriento cuando hizo caer el maná para Bené Israel. Nos enseñó a enterrar a los fallecidos cuando él mismo junto a los ángeles sepultó a Moshe. Moshe murió el 7 del mes de Adar, en la misma fecha de su nacimiento, a los 120 años. Aún después de su fallecimiento, su cuerpo no se descompuso por su extrema pureza. La nube de gloria se mantuvo arriba del Mishkan, tabernáculo, durante 30 días luego de la muerte de Moshe. Así Bené Israel permanecieron en las praderas de Moab para llorarlo. Durante el periodo de duelo fueron olvidadas 300 alajot, leyes de la Torá, por el siguiente incidente. Antes de morir, Moshe invitó a su discípulo y designado sucesor Yoshua. Moshe le dijo: pregunta ahora sobre cualquier duda que tengas acerca de alguna ley de Torá. Yoshua le respondió: mi maestro, ¿alguna vez me alejé de tu lado en el Bet Hamikdash? ¿No fuiste tú mismo el que escribió en la Torá que yo nunca abandoné la tienda de donde se estudiaba? Su respuesta entristeció a Moshe porque demostraba que Yoshua no necesitaba más la tutela de Moshe por haber causado pena a Moshe y por haberse mostrado vanidoso. Yoshua se olvidó de 300 alajot y perdió seguridad acerca de las otras 700. Todo dentro del mes de acaecida de la muerte de Moshe. Bené Israel dijeron a Yoshua: pídele a Hashem que te dé las respuestas. Y Yoshua le explicó: luego de la muerte de Moshe, el firmamento no va a restablecer una ley de la Torá olvidada por medio de una profecía completa. Se recuperará solo con el trabajo arduo de los eruditos de Torá, las cuales obtendrán la respuesta a través de la profundo análisis de acuerdo a las leyes e interpretación de la Torá dictadas en el Sinaí. Yoshua no podía restablecer las alajot y Bené Israel estaban muy enojados con él. Más adelante, estas alajot fueron restablecidas y clarificadas por un gran Talmid Jajam, sabio, Otoniel ben Kenaz, el primer juez. Se lo llamaba también Iabetz, porque guiaba a los demás en la Torá y esparcía sus conocimientos. Con el fallecimiento de Moshe, el pueblo perdió 3 grandes presentes. El maná. El pan celestial había sido otorgado en mérito a Moshe, a pesar de que dejó de caer el día de la muerte de Moshe. Lo que quedaba duró milagrosamente todo el mes, hasta el 16 de Nisan. Sin embargo, mientras que en su vida Moshe, el maná, adquiría el sabor deseado por Bené Israel, luego de su muerte tenía un único sabor. Los judíos habían sido merecedores de los variados sabores del man, ya que este fenómeno reflejaba el descubrimiento espiritual de los variados sabores en el estudio de la Torá. Dado que la intensidad del estudio de la Torá disminuyó luego del fallecimiento de Moshe, el sabor del maná nunca varió más. El 16 de Nisan, los judíos cruzaron el Jordán, llegaron a Eretz Israel y trajeron la ofrenda de Omer, lo cual les permitió comer de la nueva cosecha de Eretz Canaán. La fuente de Miriam, si bien con el fallecimiento de Miriam cesó de fluir agua de la fuente, en mérito a Moshe comenzó a fluir nuevamente hasta que éste falleció. Las 7 nubes de gloria que rodeaban a Bené Israel como paredes protectoras en el desierto y la columna de fuego que iluminaba el camino por la noche, las nubes habían desaparecido con la muerte de Aarón, pero retornaron en mérito a Moshe y acompañaron a Bené Israel hasta su fallecimiento. Cada uno de estos presentes nos será restituido por Hashem en el mundo futuro. ¿Por qué la tumba de Moshe fue ubicada cerca de Beit Peor y por qué se ocultó? Hashem no permitió que Moshe fuera enterrado en Eretz Israel. Fue enterrado en el desierto en un lugar llamado en la Torá Beit Peor, por la siguiente razón. Bené Israel, al adorar al dios Peor y Shittim y al postrarse con las hijas de Moab, crearon al ángel acusador. Cometer un pecado hace surgir un ángel o una fuerza espiritual que causa al transgresor. Por su gran santidad, Moshe era capaz de impedir que el ángel dañara a Bené Israel. Él lo encarcelaba, en sentido figurado, bajo tierra en lugar llamado Beit Peor. Cada aniversario del pecado de Shittim, el ángel acusador puede escapar y acusar a Bené Israel, porque les fue imposible purificarse completamente. Mientras Moshe vivía, era capaz de volver a encarcelar al ángel.
Para que la santidad de Moshe pueda proteger a Bnei Israel aún después de su muerte, Hashem lo enterró cerca de Beit Peor, desde donde se levanta el ángel acusador. Tan pronto como ve la tumba de Moshe, retorna a su prisión subterránea. El Midrash nos enseña que el entierro de Moshe en el desierto expiaba por el pecado de Bnei Israel con Peor en Shittim, así como los méritos de Moshe los habían protegido de las terribles consecuencias de ese pecado mientras vivía. Así aprendemos del gran poder dañino de ese pecado, el cual requirió una expiación tan extensa. El Todopoderoso ya había preparado el sepulcro de Moshe, el cual expiaría por el pecado de Peor durante los 6 días de la creación. A pesar de que la Torá describió la ubicación de la tumba de Moshe en la tierra de Moab frente a Beit Peor, nadie puede ubicarla jamás. El gobierno central de Roma ordenó al gobernador del distrito en el que Moshe fue sepultado ubicar la tumba. Los encargados de tal misión subieron a la colina y creyeron ver la tumba debajo, pero cuando descendieron la tumba parecía estar arriba. Por eso se dividieron en 2 grupos. Uno subió a la colina y el otro permaneció en la tierra más baja. Pero los que estaban abajo, la tumba parecía estar en la cima, y los que estaban en la cima parecía estar abajo. ¿Por qué Dios le ocultó el lugar de la tumba de Moshe al género humano? 1. Hashem temía que previo a la destrucción del Bet HaMikdash y el subsiguiente exilio de los judíos acudieran en tropel a la tumba de Moshe a sollozar. Moshe suplícale a Hashem que aleje de nosotros la tragedia. El enorme poder de los ruegos de Moshe, luego de morir, habría evitado la destrucción. Hashem no podía permitir tal cosa, porque en vez de eso, él habría tenido que destruir al pueblo judío. La ubicación de la tumba de Moshe es desconocida para evitar que los judíos ofrezcan sacrificios e incienso allí en vez de hacerlo en el Bet HaMikdash. Además, para que los gentiles no los profanaran con estatuas idolátricas. 3. El ocultamiento de la tumba también es castigo a Moshe por su actitud de indiferencia a Shittim, cuando Zimri condujo a la princesa medianita a su tienda. Moshe debió haber hecho un esfuerzo supremo y haberse acordado de la halajá pertinente para, en cambio, balbuceó desesperado, dejando que Pinhas ejecute la ley al matar a Zimri. Un pasaje subterráneo va desde la tumba de Moshe hasta la cueva de Macpela, donde están enterrados los patriarcas. Los 8 últimos versículos de la Torá. Los 8 últimos versículos de la Torá relatan la muerte de Moshe y su entierro. Y Moshe, el siervo de Hashem, murió allí en la tierra de Moab. ¿Quién escribió estos versículos? Rabbi Meir enseñó: Moshe escribió toda la Torá desde el primero hasta el último versículo. En cuanto Hashem le dictaba un versículo, Moshe lo repetía y lo escribía, pero los últimos 8 versículos no los repitió porque estaba muy afligido. Los escribió con lágrimas más que con tinta, y luego Yoshua los repasó con tinta. Las profecías y los milagros de Moshe superaron a todos los profetas. Moshe logró más que cualquier otra persona en Torá y sabiduría y profecía. Ningún otro profeta llegó a conversar con Hashem en cualquier momento sin preparación, ni llegar a tener una revelación de él absolutamente clara. El rey Shlomo deseaba poder hablar con Hashem en cualquier momento como Moshe, pero una voz celestial proclamó: mas ya no surgió otro profeta en Israel como Moshe. Como la profecía de Moshe fue superior a todas las profecías posteriores, ningún profeta y ningún tribunal judío de justicia puede cambiar o revocar ninguna palabra de la Torá. Ningún profeta posterior realizó milagros tan abiertamente como Moshe. Sus milagros fueron presenciados por toda nuestra nación, más de 1 millón de almas. Todo Israel vio cómo los primogénitos eran eliminados en Egipto, una demostración de la mano fuerte de Hashem, y cómo Moshe partió en 2 el mar de las cañas. Experimentaron la entrega de la Torá y presenciaron los milagros en el desierto, aprendiendo así el temor a Hashem. Hashem hizo que Moshe llevara a cabo sus milagros en medio de una gran publicidad, para que la Torá sea adoptada por todas las futuras generaciones. En el futuro, Hashem mismo llevará a cabo los milagros similares y aún mayores. El Midrash enumera 10 de esos milagros. 1. Después de Yetziat Mitzrayim, éxodo egipcio, una columna de fuego alumbró el camino de Bnei Israel por la noche. En el futuro, Hashem iluminará el mundo con luz resplandeciente, como está escrito en Yoshua: a la luz de la luna será como la luz del sol, y a la luz del sol 7 veces mayor. Esta luz potente curará a los enfermos y quemará a los pecadores. 2. En el desierto los judíos bebían agua
de la fuente de Miriam. En el futuro, Hashem producirá agua vivificante de la fuente de Jerusalén, que curará enfermedades como Sararot, un tipo de lepra, que la luz solar no cura. 3. En el desierto los judíos comían maná. En el mundo futuro los árboles darán sus frutos todos los meses y sus frutos curarán defectos congénitos como la cólera y la ceguera. 4. En el desierto Hashem protegía a Bene Israel alojándolos en cabañas, según algunos, según otros, él los rodeó con nubes de gloria. En el futuro se reconstruirá todas las ciudades desoladas. 5. El Mizcán fue construido con oro, plata y piedras preciosas. En el futuro Hashem construirá Jerusalén con zafiros que iluminarán como el sol, y los gentiles vendrán y presenciarán el elevado nivel de Bene Israel. Cuando Rabí Yohanan enseñó, en el futuro el Todopoderoso colocará en los portones de Jerusalén joyas y piedras preciosas que miden 30 por 30 amot, aproximadamente 15 metros, un discípulo se burló de él. ¿Cómo puede ser esto cierto? Se mofó. Estas joyas enormes no existen. Tiempo después, este estudiante hizo un viaje transoceánico en el cual Hashem le mostró ángeles sosteniendo joyas de 30 por 30 amot que se disponían a tallar. Les preguntó, ¿para qué usarán esas joyas? Respondieron, el Todopoderoso las colocará en los portones de Jerusalén. Cuando el estudiante regresó, le dijo a Rabí Yohanan, continúa enseñando, tenías razón, vi realmente esas joyas. Cabeza hueca, le respondió Rabí Yohanan, y así no las hubieras visto, ¿habrías dudado de mi palabra? ¿Te burlas de las enseñanzas de los sabios? Una mirada penetrante de Rabí Yohanan y al estudiante se transformó en un montón de huesos inanimados. 6. En el futuro Hashem hará la paz entre los animales salvajes y los animales domésticos. 7. Hashem hará un pacto con todos los animales para que no hagan daño a Bene Israel. En lugar servirán a los judíos, así como sirvieron a Adán en el Gan Edén. 8. Debido a que Hashem hará prevalecer la paz y la abundancia, no habrá más sollozos ni lamentos. 9. Será abolida la muerte, como está escrito, destruirá a la muerte para siempre. 10. No habrá ni siquiera un suspiro, ya que el Yetzer Hará, mal instinto, será abolido y en consecuencia dejarán de existir el sufrimiento y el dolor. Todo lo contrario, todos se regocijarán en el estudio de la Torá y en el conocimiento divino. El fin de la Torá está relacionado con el comienzo. La Torá finaliza con la palabra Israel y comienza con la palabra en el comienzo. Esto nos da a entender que el mundo fue creado para el Klal Israel, como está escrito, Israel es santo a Hashem, primicias de sus nuevos frutos. Hashem concibió la creación del universo para Bene Israel, pueblo que estudiaría y cumpliría sus leyes. Rabí Elíasar nos enseñó. Las parashot, porción de la Torá, no fueron ordenadas en la consecuencia planeada originalmente. No sea cosa que algún estudiante perspicaz descubra el modo de revivir a los muertos y realizar milagros. Por eso, el Todopoderoso ocultó su verdadero orden. Ahora que están ordenadas en un modo diferente, es más fácil estudiar la Torá por motivos nobles y no para poder realizar milagros. Y en consecuencia ganarse el Olam Abba, mundo venidero. La Torá nos beneficia tanto física como espiritualmente, como explicó Moshe. Y nos mandó a Hashem que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Hashem, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días en el mundo venidero y para que nos conserve la vida como hasta hoy en este mundo. Terminada pero incompleta. Que el sabio estudie aún más, porque su dimensión de la Torá es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Un rey contrató a 2 obreros para rellenar un hoyo. Uno de ellos miró al hoyo y dijo, nunca lograré rellenarlo, y partió. El otro dijo, no importa si no termino de rellenarlo, el rey me paga por mi tiempo de trabajo. Me alegro que encontré este trabajo. Del mismo modo Hashem dice, la Torá es infinitamente amplia y profunda. Por esto no les incumbe a ustedes. Ustedes son peones contratados por mí. Cumplan con su tarea diaria. Amén. Muchas gracias y nos vemos con Bereshit. Bendiciones.